De la mañana. Ayer circuló un corte de Milei hablando sobre el tema de la iglesia. Fue interesante. Sí. En un momento en TN le preguntaron si entre los recortes recortaría el subsidio que da el Estado Nacional a la Iglesia Católica, pagando los salarios de obispos, etcétera. Y él dijo que es una obligación constitucional. Estaba con Victoria Villarruel y dijo que es una obligación constitucional. Y hay toda una discusión porque dice la Constitución que el Estado sostiene el culto católico, o sea que porque no la cambiaron con la del 94 porque era la parte dogmática y no la abrieron, pero no al culto católico. O sea, se supone que a pesar de la separación iglesia y Estado, sigue siendo, por constitución, Sí. tiene el culto católico. Tiene dos cosas eso. Primero, que cuando le preguntan, él tarda en responder, y quien responde de manera enfática es Villarruel, que es la candidata a vicepresidenta. Ella dice, eso es constitucional, eso no se toca. El Banco Central también está en la Constitución. Claro, por eso digo. Y dice ahí, nosotros no pensamos una reforma constitucional, pero sin embargo lo que plantea del Banco Central requiere una reforma constitucional. Y lo otro es que en realidad todos los aportes que hace el Estado viene también de un decreto que se firmó cuando en la presidencia de facto de Rafael Videla. En esa instancia empiezan a crecer los aportes que hace el Estado a la Iglesia Católica. Ahora es paradójico, porque al mismo tiempo es súper crítico Milei del Papa Francisco. Dice que es un comunista que está arruinando la Iglesia, que es un representante del diablo que tomó la Iglesia. Pero a la Iglesia Católica la sostiene Victoria Villarruel, que presentó un proyecto para hacer día de luto víctimas del terrorismo. Dice que son las víctimas de la guerrilla, porque como ella equipara el terrorismo de Estado a las víctimas de la guerrilla, planteó un proyecto de ley con eso. Sí, la misma que dice que la educación sexual en las escuelas es adoctrinamiento, y también lo repite Milei, con lo cual van todos en esa línea. Muy bien, 8:29 de la mañana. Les contaba que ayer 6 cámaras empresariales se reunieron para algo que ya estaba previsto, pero ahí surgió, me parece, un consenso de esas cámaras empresariales alrededor de cierto rol que tiene que tener el Estado en el desarrollo del país, incluso algo inesperado por ahí para algunos, lo dijo el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, que está en línea. ¿Cómo le va, Pereda? Buen día. Buen día, María, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente. ¿Por qué? Cuéntenos qué dijo usted ayer en ese contexto y por qué salió este pronunciamiento de las 6 cámaras defendiendo el rol del Estado en obras de infraestructura. Es sabido, María, que como cualquier economista se lo puede decir, que un país que no tiene infraestructura, que no tiene desarrollo de la logística, de los transportes, de los trenes, es un país que no puede salir adelante. Uno de nuestros grandes problemas es la falta de rutas, falta de vías férreas, falta de puertos, vías navegables mal aprovechadas. Todo eso, María, es infraestructura que la debe realizar el Estado. A eso nos referimos. Porque la propuesta de Milei es que el Estado no haga más obra pública. Pero lo que Milei dice es otra cosa. Él lo que dice es que en realidad la forma de contratación deberá ser distinta. Pero él jamás puede decir de que en realidad el país no necesita infraestructura. Entonces lo que nos referimos nosotros como cámaras es que hace falta infraestructura porque este país si no va a ser jamás competitivo y no va a poder desarrollarse. Pero a la vez estaba en esa reunión el presidente de la Cámara de la Construcción que dijo que hace falta infraestructura y que en el mundo solo el 10% de las obras de infraestructura la hacen privados y que la modalidad que en el mundo termina por hacer infraestructura es si la hace el Estado. Bueno, ahí yo ya esa parte técnica se la dejo al presidente de la Cámara de Construcción, que está mucho más preparado que yo para contestarle. Yo lo que le digo es que si necesitamos desarrollo, necesitamos infraestructura. Ahora, le hago usted, Pereda, fue en lo personal, no como integrante de la sociedad rural, pero fue uno de los aportantes de la campaña del PRO, ¿no? No, en este caso no. En la anterior puede ser. Con María Eugenia Vidal, a la campaña de Vidal. Ya está vieja esa información. No, está bien, pero a ver, usted puede tener una adhesión personal política, es libre de aportar a la campaña que le dé la gana, quiero decir. Por supuesto. La pregunta tenía más que ver con sus preferencias políticas, en el sentido de cómo lo ve a Milei. Yo creo que Milei ha acaparado un gran sector de la ciudadanía, porque es el que está demostrando que el cambio debe ser muy, muy profundo. Muy, muy profundo. Y en eso hay que entender y hay que aceptar
que el país entero está pidiendo eso. Ahora, no creo que el país está pidiendo ni caos ni desorden. Y en eso ahí es donde, bueno, a lo mejor uno tiene ciertas dudas, porque Milei es un candidato que recién arranca, que bueno, no es lo mismo que el otro partido, digamos. No me voy a decir. Juntos por el Cambio. Sí. Y la dolarización, porque uno ve, por ejemplo, ayer en esa misma reunión, el titular de la Unión Industrial Argentina planteaba que la industria nacional es importante también, y sabemos, digamos, por ahí la experiencia de lo que fue el 1 a 1, la época de Menem y demás, como también la industria padeció aquel tiempo. Sí. Bueno, yo no estoy a favor de ninguna cosa, eso ya es un tema técnico, María. Pero la verdad que uno lo que quiere es bajar la inflación y generar las condiciones de competitividad para que la Argentina pueda realmente salir adelante. Son 3 cosas: una economía sana, seguridad jurídica, que eso es importantísimo para que vengan las condiciones, y competitividad. Si no tenemos esas 3 cosas, este país sigue como está. Pero sin dolarización, dice usted. Y esos son detalles técnicos. No, no es La un verdad detalle que no sé técnico. cómo. Y sí, pero no, ya hemos tenido experiencias de eso. Yo no le puedo, sinceramente no le puedo, o sea, suena algo bastante extremo, pero no estoy capacitado para responderle. Estamos hablando con Marcos Pereda, que es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Pereda, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Usted es el CEO del Grupo Bernejo, que se dedica, entre otras cosas, a la ganadería. Digo, ¿qué es lo que está pasando con la carne? ¿Se están viendo aumentos en lo que tiene que ver con la comercialización? Digo, ¿esto por qué se está dando? Buen día, David. Y es claro, la carne venía atrasada y viene atrasada ya desde el año pasado, en términos de inflación. Hay que saber que estas cosas de manipulaciones de precios y de intervenciones que hace el Estado es muy malo, porque no deja que la oferta y la demanda se encuentren en un equilibrio. Y bueno, lo que ha estado sucediendo, justamente que con toda esta inflación y todo, pegó un salto gigantesco. ¿Qué pasa? Eso sucede cuando uno interviene en los mercados. Si fueran libres... ¿Pero cómo interviene el mercado de la carne, el Estado? Y el Estado no permite la exportación, por ejemplo, de 7 cortes. Los que son cortes populares, digamos. Eso, sí. Pero el resto es exportación libre. Libre y hasta cierto punto, porque ya te dan un tipo de cambio que es imposible. Hay miles de trabas que hacen que realmente no funcionen bien los mercados. Ahora, seguramente se enteró que la planta de Swift en Rosario y en Venado Tuerto, a partir del lunes, manda a todos sus trabajadores a vacaciones, una especie de vacaciones forzadas. La excusa que dan desde la empresa es que nadie puede absorber los aumentos de precio y que hay falta de hacienda. Y seguramente hay un problema de sobreliquidez de mercado. Esto es un tema también económico, ¿no? Estamos viendo que todos los precios se están estallando hacia arriba, ¿no? Lo que yo le digo es que la carne venía muy atrasada, que todavía no superó la inflación. Pero lo que sucede está sucediendo en todas las áreas. ¿Cuántos sectores están desabastecidos? Bien, Marcos Pereda es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Muchas gracias por atendernos, Pereda, que tenga un buen día. Un placer, María. Hasta luego. 8:35 de la mañana. YPF Servicruz trae el libro oficial de los campeones para que puedas repasar todas las fotos inéditas del Mundial de nuestras vidas. Pasá por la tienda Full, canjeá tu